Pedro se acercó y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El reino de Dios es semejante a un rey que quiso arreglar sus cuentas con sus empleados. Al comenzar a tomarlas, le fue presentado uno que le debía millones. No teniendo con qué pagar, el Señor mandó que fueran vendidos él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que le fuera a pagar la deuda. El empleado se echó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de él, lo soltó y le perdonó la deuda. El empleado, al salir, se encontró con uno de sus compañeros que le debía un poco de dinero. Lo agarró por el cuello y le dijo: paga lo que debes. El compañero se echó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Te agradezco, Jesús, tu cercanía en este momento de oración y la certeza de que tu palabra es vida. Muéstrame en este momento de compartir contigo tu voluntad para mi vida. Enséñame a reconocer cómo es vivir para Dios y a reconocer el milagro del perdón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo dominical en esta mañana. Les habla Liliana Ortiz, soy de la comunidad Verbum Dei de Bogotá y de verdad agradezco a Dios este regalo tan inmenso de poder compartir con ustedes mi oración del día de hoy. Y preparando este rato de oración, yo estaba de alguna forma como un poco incómoda y al mismo tiempo como viviendo un momento un poco de desolación. Sin embargo, me ayudó mucho este evangelio, este trozo de evangelio que les acabo de leer, que es Mateo 18 del 21 al 35. Mateo 18 del 21 al 35, y lo complementé con la primera lectura del evangelio o de la Eucaristía del día de hoy, que es Romanos 14 del 7 al 9. Romanos 14 del 7 al 9. Y digamos, mi momento de oración estuvo acompañado de esta reflexión, digamos, que Jesús está haciendo junto a su discípulo, que le pregunta, más específicamente Pedro, que le pregunta con toda confianza: bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano las ofensas que me hace? Y él mismo se responde, el mismo Pedro responde: hasta 7 veces. Pero Jesús le dice: no solamente te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Y en la palabra, el número 7 está relacionado con eso perfecto, con eso inconmensurable, con eso que puede ser ilimitado e infinito. ¿Cuántas veces encuentro en mí misma y en personas la actitud de Pedro, pensando con un corazón limitado y que pone magnitudes: ancho, largo, cuánto, poco, mucho, ¿sí? Y Jesús nos hace entrar en otra dinámica, en un mundo otro. Perdona ilimitadamente, perdona con un corazón ilimitado en misericordia. Y entonces, para complementar este tema del perdón, Jesús, que siempre ha sido pedagógico, le cuenta una parábola a sus discípulos. Y bueno, le cuenta esta parábola en donde hay un rey que quiere arreglar sus cuentas con sus empleados, y en ese sentido, digamos, el reino se parece mucho a eso, a un Dios que es de alguna forma que reina, que está entre nosotros,
pero que quiere arreglar siempre sus cuentas con nosotros, que no quiere mantener saldos en rojo, que quiere estar bien con nosotros. Entonces, en ese inventario, este rey encuentra uno que le tiene una deuda pero altísima, que mejor dicho, ni siquiera vendiéndolo todo, quizás le alcance a pagar. El rey manda a vender todo. Sin embargo, este empleado le suplica por un plazo. Y ese plazo, digamos, le dice, te pido un plazo. Y este rey se compadece y no solamente lo suelta, no lo atosiga más, no le cobra más, sino que aparte de eso le condona toda la deuda. Y esto me llamaba mucho la atención porque creo que es la experiencia de Dios con nuestra vida, con nosotros, que tenemos generalmente deudas y saldos en rojo frente al perdón con Dios por el pecado, y Él no solamente frente a nuestro arrepentimiento, no solamente de alguna forma no nos juzga, sino que al mismo tiempo nos los perdona todo. Pero distinto a veces el rasero que marcamos nosotros. Fíjense, el empleado, en cambio, y todo lo contrario a lo que hace su señor, se encuentra con uno que le debe poquito, no una deuda altísima, sino que le debe poquito, y este a su vez le suplica, le pide que le dé plazo, y este ni siquiera le da plazo. No le condona la deuda, pero ni siquiera le da plazo, lo mete a la cárcel hasta que pague su deuda. Y esto muestra lo que sucede realmente, a veces históricamente, con la historia del hombre, de la humanidad, pero también con mi propia historia. Jesús que me perdona mi pecado, pero a veces yo no soy capaz de perdonarle al otro, y esto muestra a veces el doble rasero de nuestra actuación, de nuestra vida, que hace también mucho daño. Dios perdona los pecados más abominables, lo más tremendo, los asesinatos violentos, las torturas, los abusos, las violaciones, y de alguna forma es capaz de perdonar lo más grande, lo más complejo, pero también lo más pequeño. Mis mentiritas piadosas, de alguna forma los gestos de desagravio que hago con mis hermanos, los desprecios pequeños y grandes, ¿sí? Nuestro corazón limitado y estrecho se circunscribe a ese 7 veces, ¿cierto? Pero Jesús nos lleva al perdón del 70 veces 7, que es ilimitado. Y a veces el orgullo nos impide perdonar y reconciliarnos, y nos llena también de actos injustos que necesitan perdón. Jesús con esto nos dice: ensancha tu corazón, extiende también tu corazón para vivir para Dios, que es lo que complementaba en la primera lectura. Si vivimos para Dios vivimos, y si morimos para Dios morimos. Y yo preguntaba, ¿qué significa vivir para Dios? Y por eso titulaba estas pautas con esa pregunta. Vivir para Dios significa salir de un corazón estrecho, limitado, para tener un corazón ilimitado en el amor, en el perdón, en la misericordia, en los frutos del Espíritu Santo. Significa aprender de este Rey benevolente de la parábola, que todo lo perdona, como dice 1 Corintios 13. Todo, absolutamente todo lo perdona. Vivir para Dios significa no tener dobles raseros para el trato con los otros. Y de alguna forma pedir perdón, sentirme perdonado, pero al mismo tiempo perdonar. Quien se siente profundamente perdonado es capaz de pedir misericordia y también salir y perdonar a los otros. Y en estos días vivimos una situación bien, digamos,
difícil en la familia grande, con mis hermanos, con mis hermanas, porque ya me quedan solamente hermanas, y bueno, con mis papás, una situación ahí como incómoda, delicada, incómoda, bueno, hace 8 días estuve en Barranquilla justamente y busqué que habláramos con mis hermanas y habláramos con mis papás, y fue muy bonito porque fuimos primero a misa, y después de la misa, entonces, frente al sagrario, nos pedimos perdón mutuamente, y fue un momento súper lindo porque esa sensación de incomodidad que teníamos, incluso la sensación de tristeza que estábamos viviendo por esa situación, se fue completamente, precisamente por ese momento de perdón mutuo con mis hermanas, con mis padres. Entonces fue muy bonito experimentar el amor de Dios y experimentar también el amor de mis hermanas. Digamos, en ese momento nos perdonamos mutuamente. Y yo creo que esa es la dinámica a la que nos llama Jesús: mantén un corazón abierto, ilimitado en generosidad, en amor, en perdón y en reconciliación. Y por eso terminaba mi oración pidiéndole a María que me enseñara a vivir como ella, atesorando cada palabra que le decía Jesús para hacer la vida y para decir ese fiat, hágase en mí tu voluntad. Y yo por eso les invito a que en este momento se queden justamente con María, pidiéndole también que les enseñe a vivir como ella, pero también preguntándole qué significa vivir para Dios. Les deseo un feliz domingo y una feliz oración.